Mucho antes de la llegada de Hitler al poder, esas ideas fueron creciendo en un escenario ya de por sí racista. A principios del siglo XX existían muchas organizaciones en Alemania y Austria que combinaban la ideología racista con la práctica del ocultismo. Pero solo fue al finalizar la Primera Guerra Mundial cuando estas ideas se hicieron populares. Al final de la Gran Guerra, el una vez poderoso imperio alemán había sido desarmado y se encontraba a merced de las naciones vencedoras. En las antes prósperas ciudades, los veteranos mutilados vagaban por las calles como fantasmas de otra época. Alguien que haya crecido en Berlín durante los años 20 recuerda un paisaje urbano repleto de mutilados de la Gran Guerra, carentes por supuesto de pensión o pertenencias, que sin piernas o brazos mendigaban por las calles. Era la gran miseria que reinaba en las ciudades. Millones de personas se encontraban sin empleo y la inflación era galopante. Con la recesión, el hambre y la pobreza se encontraban por doquier. He visto muchas manifestaciones antes de que Hitler subiera al poder. Enormes concentraciones causadas por el sufrimiento de la gente, el masivo desempleo que originaba la pobreza y los gritos reivindicativos como «dadnos pan, dadnos trabajo». La gente buscaba un chivo expiatorio. El miedo y la desconfianza hacia los extranjeros iban en aumento. Ambos extremos del espectro político competían por conseguir la lealtad del pueblo alemán. Después de servir con honores en la Primera Guerra Mundial, Hitler fue destinado a Múnich. Allí su trabajo en el ejército consistía en infiltrarse en las organizaciones de izquierdas. Una misión cambió el curso de su vida. Se infiltró en la organización de un influyente club político llamado Partido Obrero Alemán. Pero lejos de ser la organización comunista que su nombre daba a entender, el partido resultó pertenecer a la extrema derecha. Hitler, atraído por lo que allí se decía, se unió a ellos y al final se convirtió en líder de la organización. En uno de los primeros mítines donde Hitler habló, se encontraba un desilusionado veterano de guerra llamado Rudolf Hess. Cuando regresaba de uno de aquellos mítines, recobrado ya su ánimo, Rudolf Hess vio que Alemania podía volver a su antiguo esplendor y que él era la persona destinada a conseguirlo. Hess estaba convencido de que el ardiente orador que había tomado la palabra no era otro que el tan esperado Mesías profetizado en los círculos de ocultismo alemanes. Junto al filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess fue seguidor de uno de los grupos más importantes, la Sociedad Full, que buscaba de forma activa un Mesías germánico y que estaba dedicada al resurgimiento de la llamada Suprema Raza Aria. Sus miembros practicaban la astrología. Algunos rendían culto a un espíritu maligno al que llamaban científico, en la creencia que esto les ayudaría a alcanzar su meta. Su emblema era una daga colocada sobre una cruz gamada curva. Entre sus miembros se encontraban algunos de los hombres más ricos y poderosos de Múnich. La Sociedad Full financiaba al Partido Obrero Alemán de Hitler. En 1920, el partido de Hitler cambió oficialmente su nombre por el de Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, el NSDAP, o como pronto sería conocido, el Partido Nazi. Con Hitler como líder, el partido nazi creció con rapidez, atrayendo a la gente con un delirante mensaje de miedo y vehemente oratoria. Él representaba al carismático y poderoso líder que todos esperaban desde la guerra.
Como muchos alemanes y austríacos de la época, Hitler vivió en un entorno que por sí mismo ya era hostil al judaísmo. No era difícil encontrar esas ideas en publicaciones populares tales como Ostara, una revista de ocultismo declaradamente racista escrita por un renegado, además de monje retirado y místico llamado Lanz von Liebenfels. La revista Ostara sería un buen ejemplo para entender cómo Hitler pudo haber adquirido su racismo y antisemitismo, ya que incluso acudió a la editorial Lancet para obtener los números atrasados. De gran popularidad en la época, la publicación predicaba que los nórdicos, o razas arias, tenían mucho que temer de la gente cuya piel era más oscura que la suya, y señalaban a los judíos como los más peligrosos. Ostara afirmaba que los judíos estaban impidiendo a los arios ocupar su legítimo lugar como soberanos del mundo. Una lucha eterna que se remonta a tiempos bíblicos. Los titulares rezaban: ¿es usted rubio? Entonces está en peligro. Por lo tanto debería leer Ostara, una publicación para rubios y un movimiento para los derechos del hombre. La publicación daba una idea de lo que llegaría a ser el mundo nazi. Hablaba de la selección racial, del programa Lebensborn e incluso de los campos de exterminio. A partir de estas ideas, Hitler desarrolló teorías sobre la raza que fueron más tarde influenciadas por el miembro de la Sociedad Thule, Alfred Rosenberg, el filósofo racista y ocultista, que más tarde llegaría a convertirse en la mano derecha del Führer en materia espiritual. En su libro El mito del siglo XX, Rosenberg reinventa la historia germana y explica las bases del nuevo credo nazi, la religión de la sangre. Vio en la sangre el sentido religioso como factor determinante. En otras palabras, una iglesia debía ser una iglesia basada en la sangre y no en la fe o en las creencias. Las razas nórdicas estaban unidas por la sangre, así que para Rosenberg, la sangre, la estirpe y la identidad racial constituían las claves de esta nueva ideología. Rosenberg predicaba que la sangre era portadora del alma de la raza. Si echamos una mirada atrás a la tradición esotérica occidental, encontraríamos que la sangre ha sido siempre considerada un importante vehículo del espíritu. Es una sagrada sustancia que contiene no solo la vida física, sino también el alma de la persona. La mitología nórdica reemplazó a la Biblia cristiana como fundamento de la nueva religión nazi. En un desfile organizado por Rosenberg, que fue captado por el cine, los nazis celebraron su recién concebida versión de la cultura aria y su historia. Rosenberg escribió: «Hoy nace una nueva religión, el mito de la raza. La creencia de que la esencia divina debe ser defendida a través de la sangre». Hitler llevó aún más lejos la idea de Rosenberg cuando escribió: «Las antiguas